Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video que no tiene que ver con la patineta o viajes o lugares en sitios acá de Bogotá o cercanos a Bogotá. Como lo leyeron en el título, esto tiene que ver más con algunas cosas que están sucediendo en la ciudad. La violencia, los robos, ya no es simplemente un tema de percepción. Yo antes hablaba de que era un tema más de percepción. Hoy en día las cifras muestran que esto está muy fuerte. Y adicional a eso, un tema de pronto que está un poquito más de lado, pero que sucede hace mucho tiempo, son las estafas. El día de hoy me intentaron estafar a mí y tiene que ver con la patineta. Iba a vender la patineta y resulta que pasó lo siguiente. Publiqué la patineta en Facebook hace más o menos no sé, 2 semanas y una persona me contactó hace 3 días. Y entonces negociamos la patineta, el costo, cómo la iba a recoger, etcétera. Y yo sentí que él tenía mucho afán por tener la patineta. Pues me parece normal, la gente puede tener afán por tener algo para movilizarse, etc. Es ahí donde él me cuenta la siguiente historia. El man me dice que él es policía, bueno, que está haciendo curso para ser policía en la General Santander. Esos datos son muy importantes porque ellos quieren que nosotros confiemos en ellos. Aparte de eso, yo empecé a tomarme algunas precauciones. Le pedí su cédula, me envió una foto de la cédula de la persona que aparece en WhatsApp. La misma persona. En ese momento, sinceramente, él ya tenía casi que toda mi confianza. Me escribió por Facebook. La información de Facebook parecía real. En WhatsApp también parecía real. Me manda su cédula fotografiada. Hasta el momento todo muy bien. Le pido que hagamos un contrato, una especie de contrato a través de correo electrónico donde él me envíe la información de la patineta y que él acepta que ahora es el dueño de esa patineta. Después lo que hicimos fue acordar la forma de entrega. Él me dijo que debido a que él está haciendo ese curso no podía venir a recogerla y que iba a mandar a alguien para que la recogiera. Y yo dije como, uy, muy arriesgado, pero bueno, eso es un tema de él, mientras me paguen, todo bien. Después, ¿qué pasó? Me dijo, listo, yo voy a enviar a una persona, cuando llegue la persona, envíeme una foto de la persona o del carro que está llegando y yo le hago el pago. Después de eso, él lo que me dice es, listo, ya llegó, yo bajo, dejo la patineta, esto es muy importante, yo dejo la patineta dentro del edificio, no la saco. Me encuentro con el señor no tiene nada que ver en este rollo, el man simplemente fue una víctima más dentro de este intento de estafa. Y el señor me dice, listo, yo ya estoy acá, le tomé fotos, se la envié al tipo. Y lo que viene a continuación es muy importante. Acá es donde empieza a suceder la magia de la estafa. ¿Qué es lo que empieza a pasar? El tipo me dice, listo, yo ya hice la consignación, a su Nequi, fue por Nequi, o también pasa por Plata. Y lo que sucede es que yo reviso mi cuenta y no hay ninguna transacción. Él me manda pantallazos, me manda 2 pantallazos, cada uno corresponde exactamente con la información mía y de pues lo que habíamos acordado de dinero. Aparecía el monto, aparecía la referencia de pago, aparecía mi nombre y también era la hora exacta en la que se supone que me había pagado. Después de eso yo me doy cuenta de algo y es que me llega una transacción por $1, una transacción por un solo peso. Esa transacción no venía del mismo tipo, el nombre era diferente. En esta historia aparecen 3 nombres. El primero es de la persona que me contactó para comprar la patineta. El segundo es la persona que aparece en la transacción, la supuesta transacción de Nequi, la que fue por $1. Y la tercera persona es otro tipo que fue el que hizo el llamado o hizo el pedido del servicio de InDriver. Listo. Entonces son 3 personas, por lo menos 3 nombres que figuran en este tema del intento de estafa. Después, cuando yo me doy cuenta que no está entrando la transacción, el tipo me llama y me dice, oiga, ¿qué pasó que yo no veo que se mueva todavía el transporte, el carro en el que iba a ir transportada la patineta? Yo le dije, es que no entraba el pago, y me dice, pero yo ya le envié el pantallazo, se empezó a enojar, yo ya le envié el pantallazo, que es esta falta de respeto, por favor, sea serio y envíeme la patineta. Ojo, miren cómo intentan manipular, diciéndome, sea serio, molestándose, generándole estrés a uno, presión a uno para ver
uno a ver cómo reacciona y si uno le envía o no le envía la patineta o el objeto que quieran robar. En este momento yo hago dos cosas. La primera, me contacto con Nequi. La verdad es difícil contactarse con Nequi porque ahora como todo es a través de chats, de robots que te responden algunas cosas y otras no. Me tocó buscar cómo contactarme con ellos por medio de un chat. Me logró contactar con ellos y les envío los dos pantallazos que me envía el señor. La persona de Nequi no supo descifrar que eso era un pantallazo falso. Obviamente, pues uno no lo sabe tan bien, pero en Nequi deberían de alguna forma poder identificarlo. Bueno, hago eso, envío entonces los dos pantallazos a Nequi, después les envío un pantallazo del que me llegó por $1, pues nunca me había pasado, entonces yo dije de pronto algo pasó con la transacción, que ellos pues sean los que revisen. Nequi realmente nunca me contestó nada, o sea, no me dijo eso es real, no es real, sino que me pedían más datos y hasta que el chat se cerró. Mientras todo eso pasaba, yo estaba hablando con el señor y el señor seguía diciéndome, ojo, ¿dónde está mi patineta? Porque no ha salido, yo ya le pagué, metiéndole presión a uno todo el tiempo. Lo segundo que hice fue llamar a un amigo mío. Mi amigo tiene una aplicación, yo la tenía, ya no me acuerdo cuál es el nombre, pero uno puede identificar como un identificador así de llamadas. Y le dije, venga, revisa este número a ver si aparece algo de estafas o lo que sea. Él lo hace y me dice, no, el celular está bien, no me aparece ningún registro de estafa, de bloqueo, de lo que sea. Pero hablando con mi amigo me dice, paila, esa vaina es una estafa. Ya después de un tiempo lo que empezamos a hacer es que el señor y yo empezamos a mirar como diferentes factores, cada una de las cosas que les he dicho. Entonces, primero, que fuera solamente por $1. Segundo, que la transacción, lo que él me enviaba, los pantallazos no eran como muy legítimos. Tercero, no me volvió a contestar. En un momento ya dejó de contestarme. Y yo dije, ya acá, mejor dicho, esto se nota que hay gato encerrado. Finalmente, ¿qué hay que hacer ante estas situaciones? Es muy sencillo, realmente es muy sencillo técnicamente, pero emocionalmente lo que sucede detrás es más complicado, como siempre. Pero emocionalmente se empieza a involucrar el tema del dinero. Entonces uno dice, ya me lo compraron, todo bien. Entonces uno empieza como a dar por hecho un poco el cierre del negocio. Aparte de eso es todo el tema que les estoy diciendo de la presión. Entonces este tipo presionaba, me empezó a decir, don Nicolás, señor Nicolás, ¿por qué está pasando esto? Mire, Entonces todo esto se empieza a volver un componente psicológico, emocional muy fuerte en nuestras cabezas. Aparte de eso está la presión, ¿no? La presión constante. Que te digan, ya hicimos un negocio, ya le pasé la plata y yo estoy esperando mi producto. Entonces no veo el producto, no veo que esté arrancando, que esté yendo para mi casa, sea una persona seria. Entonces empiezan a meterse incluso con nuestros valores. Ojo con eso. Y ya la parte técnica es la más sencilla. Pero es la más sencilla después de pasar toda esa parte emocional y psicológica. Cuando vayan a hacer algún negocio, alguna transacción por Nequi, por DaviPlata, básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y ellos mismos, Nequi, me imagino que DaviPlata también lo hace, pero lo vi en Nequi, ellos mismos lo recomiendan, es no se fíen nunca de un pantallazo. Los pantallazos no sirven para nada, sino para hacerlo con la familia, básicamente, o con alguien cercano, alguien de confianza. Pero de resto, si están haciendo un negocio con un tercero, una persona que no conocen, nada de pantallazos. Hasta que la plata no esté en su cuenta, en el celular, digitalmente, no sirve de nada. Un punto que no quiero dejar escapar porque es súper importante es que el señor me hizo caer en cuenta de algo, no el estafador, sino el que iba a transportar la patineta, me hizo caer en cuenta de algo muy importante. Me dijo, oiga, revise su correo a ver si le llegó la transacción de, pues, el otro señor del dinero. Y yo dije, bueno, sí, es muy buena idea. Si me llegó por correo y ahí aparece que se hizo la transacción efectiva, pues ya puedo estar más tranquilo. Pero me encontré otra cosa, y es que lo que hacen ellos es, como ya tienen tu número porque están charlando por WhatsApp, se meten a Nequi, meten el número, meten una clave cualquiera. La intención de ellos no es entrar a tu cuenta. La intención de ellos es bloquear la cuenta de la persona que quieren estafar. Y eso es lo que hicieron. Algo raro pasó porque yo podía seguir entrando a mi cuenta en mi aplicación. Pero el correo me decía que por 4 intentos seguidos
se había bloqueado mi cuenta por 2 horas. Eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, primero, que te llegue un correo como el que me llegó, pero yo la verdad es que no lo revisé hasta que el señor me dijo, no se me ocurrió, pero como se hizo una transacción previo a ese bloqueo, te puede llegar también una notificación de mensaje de texto donde dice, se realizó una transferencia en X. Alguien puede caer y decir, ya me pagaron lo que acabo de acordar, y en realidad lo que hicieron fue pagarte $1. Al final esto se vuelve una anécdota más, menos mal no pasó nada, no me robaron, la patineta sigue disponible, si alguien la necesita, si alguien la quiere, me puede contactar ahí en los comentarios, pero hay que tener mucho cuidado porque uno de pronto está pensando en actuar de buena fe, pero afuera de pronto no es tan así. La mayoría de las personas que estamos acá en este mundo somos buenas y queremos hacer las cosas bien. Así que pues es una anécdota, y más que una anécdota también es algo para que ustedes lo puedan aprender, lo puedan tener en cuenta si les llega a pasar algo similar o si conocen un caso similar. Entonces espero que les haya gustado este video. La idea no es hacer realmente este tipo de videos, pues la idea es que no me sucedan este tipo de cosas, pero ya saben, eso no, nos pasa a todas las personas. Entonces, si les gustó el video, un like me serviría mucho. Comenten si les ha pasado algo parecido, algo similar y que nos pueda ayudar y que podamos saber el resto para tenerlo en cuenta, y cualquier cosa que opinen de este video. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.